Con apoyo mayoritario, más de 70 congresistas de diferentes sectores respaldando la iniciativa, llega al Congreso una reforma de 2 puntos al sistema de educación pública, en lo que se podría considerar como el mayor ejemplo de que sí se puede concretar un acuerdo nacional. Sin embargo, paradójicamente, el proyecto que busca sacar del déficit a las universidades públicas fue radicado sin contar aún con aval fiscal, que fue uno de los motivos que tumbaron recientemente a la Ley Estatutaria de Educación. Entonces, ¿de dónde saldrá la plata para hacer realidad ese esfuerzo de salvar a las universidades públicas? Hablamos con la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. Además, el país sigue inmerso en un paro camionero ante la subida del precio de la CPM, que parece no tener solución a la vista y del que surge otro debate. ¿Quiénes son los afectados por el incremento? Hoy es miércoles 4 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Para el momento en el que se emite a través de plataformas este episodio del café de hoy, día miércoles 4 de septiembre, ya se completarían 5 días de los bloqueos del paro camionero, no solo en Bogotá, sino en diferentes ciudades del país. Pero ha sido en Bogotá donde se ha visto y en sus alrededores donde se ha visto el mayor epicentro. Y ya las consecuencias se empiezan a ver en una ciudad que empieza a moverse de otra manera. En este paro, los colegios oficiales de Bogotá no tendrán durante este miércoles clase en ninguna de sus instalaciones. Asimismo, colegios privados se han unido a la iniciativa de realizar las clases vía virtual. La Secretaría de Educación firmó que la medida es para salvaguardar la integridad y seguridad de las y los estudiantes, porque ya se ha visto que en estos bloqueos, pese a que en algunos puntos hay buenas voluntades, en otros los estudiantes han tenido que ser evacuados porque no los dejan pasar, no dejan pasar los vehículos en los que se encuentran camioneros de pequeños camiones, pero también de empresas grandes se han unido para poner sus vehículos atravesados en diferentes zonas. Por ejemplo, en la avenida Boyacá, con calle 80, se podía ver durante este martes los camiones parqueados esperando bloquear. Y eso se está viviendo también en diferentes puntos en las afueras de la ciudad. Principalmente se ha visto el afecto entre Chía y Cajicá, municipios al norte de la ciudad. Los funcionarios distritales también estarán trabajando vía virtual, según la decisión de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación. De todos modos, en estas situaciones el primer gran afectado es el usuario, es la gente, los bogotanos, que tuvieron que moverse, muchos de ellos caminando en trayectos que habitualmente hacen en transporte público, como lo registró City TV en sus emisiones diarias. ¿Esta mañana le tocó muy dura? Caminar mucho de la casa hasta aquí al portal. Ya ahorita pues menos mal que nos dieron salida temprano. ¿Hasta dónde tiene que caminar? Tenemos que caminar hasta abajo a Bilbao. ¿Cuánto tiempo se demora caminando? De aquí a Bilbao, pues con el paso de él nos toca por ahí 1 hora. Básicamente los transportadores no dan su brazo a torcer, no aceptan el aumento de 1.904 pesos que representan el reajuste de estas tarifas que no se subían desde el año 2020, momento en el que el gobierno del presidente Iván Duque tomó la decisión para proteger a los transportadores y a ese gremio en medio de la pandemia. Sin embargo, la medida continuó, no se cambió y hoy, cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro determina que tiene que tomarse esta medida para no incrementar el déficit fiscal, los transportadores no lo aceptan. Por ejemplo, esto es lo que dicen algunos conductores y vamos a escuchar la voz de Mario Becerra, quien es uno de los líderes del movimiento de transporte público. La razón por la que estamos protestando es por el excesivo alza de combustible en los peajes en Colombia. Todo eso influye en la canasta familiar, en el buen servicio y todo es una cadena con los padres de familia y con todo y la persecución que tiene. Ya se nos está comiendo casi 200.000 pesos ya por encima, un carro de estos se nos está comiendo, más encima nos está afectando los peajes. ¿Qué está pasando? Que todo el mundo dijo, todo sube menos el trabajo de uno. Y todos estamos desafectados, por eso estamos hoy acá haciendo el paro, también apoyando a los camioneros, porque no solamente los afecta a ellos, sino a todos nosotros.
Semanalmente se tanqueaba. Yo ahorita ya no le va, ya, digamos, con el consumo ya no le va a durar la semana, ya va a durar 3 días y medio. Entonces, no sé, por eso nos está afectando. Sí. Entonces, ese es el problema, digamos, gente que tiene 1 o 2 carros, ya la gente que le toca hacer, y eso, y haga de cuenta, y todos quieren trabajarlo por el mismo precio. El gobierno planteó congelar el diésel en 11.364 pesos por galón. El gremio rechazó la propuesta. La mesa no avanzó y por ende ya se están uniendo no solo los transportadores de camiones, sino que ya se les están uniendo, entre otros, el gremio de taxistas, que ya dijeron que se unen al paro. Lo mismo van a hacer los moteros, también lo anunciaron, lo que significa que este miércoles 4 de septiembre la movilidad en Bogotá va a ser muy compleja. El gobierno, eso sí, se ratifica en la necesidad de hacerlo. El presidente lo ha dicho a través de su cuenta en X, que la medida es necesaria para evitar el déficit fiscal y no desfinanciar los proyectos sociales, todos los que están pendientes. Y esto mismo dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El precio del diésel está congelado desde el 1 de enero del 2020. Llevamos 56 meses con precio congelado. Hemos cerrado la brecha de la gasolina, nos queda por cerrar la brecha del diésel. Este es un subsidio ineficiente para la economía colombiana que genera un enorme déficit fiscal y no contribuye al saneamiento de las finanzas públicas. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia, equivalente a más de 500.000 pesos por persona. Ese es el tamaño de lo que tenemos hoy como déficit. El subsidio es insostenible y tenemos que comenzar a ajustar el precio del diésel. Siga a través del tiempo.com el minuto a minuto de la movilidad en la ciudad, donde también puede consultar los puntos de concentración de los conductores que están protestando. Por cierto, a todo esto hay que decir, hay un gran debate que se ha generado en torno a quiénes son las personas que están protestando. Si son los transportadores, ¿cuáles son? Si son los pequeños y medianos transportadores. Según el gobierno y de diferentes fuentes y voces desde el progresismo, indican que los que están detrás son grandes empresas dueñas de un número grande de tractomulas y de camiones, mientras que los transportadores pequeños no están participando. Esto, por supuesto, necesita ser contrastado. Por ejemplo, esta es la voz de una persona que se identifica en redes sociales como un conductor independiente de su propio camión y dice lo siguiente para reflexionar, sin que esto haya sido verificado, aclaramos. Mucha gente me ha escrito al privado: Torray, que vamos a hacer el paro, que cuando empieza el paro, que cómo va a hacer el paro, Torray, que qué pasa con el paro, que vamos a hacer un paro. Porque subieron el alza a la CPM y la van a subir más. Toca hacer paro. ¿Cierto? ¿Por qué ahora sí van a hacer paro? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué las grandes empresas ahora sí quieren hacer paro? ¿Por qué? ¿Lo saben? Porque eso es lo único que sí le vamos a agradecer a este gobierno. Este gobierno les quitó a las grandes empresas el ACPM subsidiado. ¿Ya? Ahora sí quieren hacer paro, que convoquen los mismos sarnosos a oler piedra, pata, puño, que nos casquen más, caer presos, como casi caigo yo preso una vez en un paro anterior. Y los grandes líderes van, cuadran, se comen su mascada, hacen su arreglo y seguimos igual. No hicimos nada. En el café de hoy presentamos los diferentes puntos de vista. El debate está sobre la mesa y lo importante es con los usuarios, con los colombianos, con los bogotanos, saber si van a poder continuar asistiendo a su trabajo, a sus estudios, a sus universidades tranquilamente. Esperamos que haya una solución próximamente para los colombianos. Hacer una reforma profunda para salvar el sistema educativo público en Colombia ha sido una de esas banderas
desde campaña del presidente Gustavo Petro, pero el camino ha sido pedregoso. Sin embargo, hay acuerdos, hay puntos de partida que ya habíamos visto en el proceso de la ley estatutaria de educación que se cayó, que había consensos. Y ahora vemos una fotografía, la fotografía en la que se ven sonrientes desde diferentes sectores políticos. Vemos ahí a congresistas que han sido vistos incluso como oposición al gobierno junto al actual ministro de Educación para promover y presentar ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma puntual de la educación en la que al parecer hay bastante apoyo mayoritario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué significa y qué trae consigo esa reforma de la que todavía no hay claridad sobre las platas? Estamos con Mateo Chacón, periodista especializado en educación del Tiempo, quien ha estado sobre el tema. Mateo, bienvenido. Bueno, Carlos, muchas gracias. Y bueno, sí, efectivamente este es uno de los proyectos más esperados. De hecho, fue una de las grandes promesas del entonces candidato Gustavo Petro, que en 2 años no pudo concretarse porque el gobierno en ese transcurso intentó darle prioridad a otros proyectos como que también hacen parte de esta gran reforma de la educación, como la ley estatutaria que supimos el semestre pasado que se hundió, que intentaron hacer de una reforma integral a la educación superior que tampoco dio fruto. En este caso es una reforma a 2 artículos particulares del proyecto de la ley de 30, que es la ley de educación superior, que buscan hacer una cosa que ha sido el pedido del sector durante muchos años, y es rescatar a las universidades del déficit fiscal. Si de pronto recuerdan ustedes el paro grande estudiantil de 2018, el paro de 2019 o incluso el paro de 2011 de la MANE, todos estos escenarios se dieron precisamente reclamando una reforma a estos 2 artículos de la ley 30. ¿Por qué? Porque las transferencias que hace la Nación a las universidades, según esa ley, se incrementan año a año de acuerdo al IPC, es decir, a la inflación. El problema es que los gastos de las universidades públicas aumentan cada año más que la inflación, aumentan entre un 5 y un 6% más. Ahora acumulemos eso en 30 años, nos da un déficit fiscal grandísimo que, de acuerdo al sistema de universidades estatales, que son todas las universidades públicas, se estima actualmente en 19 billones que debió recibir el sector y no se recibieron en estos 30 años, dejando a las universidades en la tarea de buscar recursos como puedan para poder sostenerse. Y ahí vemos, por ejemplo, la crisis que está viviendo en este momento la Universidad de Antioquia, que está reduciendo su planta de docentes al 50%, la crisis en la Universidad Nacional, que tiene un montón de edificios muy viejos donde dicen los estudiantes llueve más adentro que afuera, o la crisis en la Universidad Distrital, que ha tenido que rentar sus inmuebles para poder cuadrar caja. Reformar estos artículos implica que ahora el cálculo se haga de acuerdo al índice de costos de la educación superior, el índice de costos de educación superior, el ICE, el DANE, y que establece realmente cuáles son los costos de las universidades y cuánto aumentan cada año. Básicamente en eso consiste el proyecto. Mateo, pero pues estamos hablando de plata, básicamente. O sea, la idea es la plata que va a poderse invertir para que estas universidades que son tan importantes salgan de ese atolladero terrible. Pero siempre para invertir la plata, pues hay que ver de dónde sale y de dónde sale esa plata. En este momento no se sabe. Y ese es uno de los grandes problemas que puede tener el proyecto y aportar su viabilidad a futuro y que se hunda. La legislatura pasada, algunos sectores que no eran del gobierno presentaron un proyecto muy similar, prácticamente el mismo articulado. Este proyecto fue aprobado en primer debate, pero se hundió en segundo. Y se hundió porque no tenía el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, es decir, no se sabía de dónde iba a salir la plata. Y ese es el problema ahorita, que se presentó el proyecto, se radicó sin el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Y eso puede pues afectar lo que pueda pasar con este proyecto. Sin embargo, nosotros hablamos con el ministro de Educación, Daniel Rojas, habló en exclusiva con nosotros en una entrevista,
Eh, y él nos dice que precisamente lo radicaron de esta manera porque fue la instrucción del ministro de Hacienda, mientras de aquí al primer debate logró sacar un documento que certifique la viabilidad fiscal del proyecto. Así que se espera que antes de ese primer debate, que todavía no está agendado, se pueda conocer realmente de dónde van a salir estos recursos. Tremendo reto el que tienen todos aquellos que están involucrados en este proyecto. Vemos en la fotografía a Jennifer Pedraza, a la congresista, quien cuando estábamos hablando de la ley estatutaria y de los cambios que se le hicieron de uno u otro paso dentro de los proyectos que se radicaron, decía, eso no era lo que estábamos buscando y si sigue así yo me declaro de oposición, dijo en ese momento. Hoy la vemos ahí en la foto, es decir, pareciera que de los que representan a ese sector de la educación, todos se ven en este punto, digamos, muy contentos por lo que viene con esta idea que, según vemos, llega con mucho apoyo al Congreso. Y eso es lo que parece. De hecho, como les decía, este proyecto toma como base este proyecto anterior que se hundió en la legislatura pasada, que precisamente fue radicado en su momento por Jennifer Pedraza. O sea, básicamente Jennifer Pedraza aparece como autora de este proyecto, y cabe recordar que precisamente ella lideró el paro estudiantil de 2018 y de 2019 en el que se pedía la reforma a estos dos artículos de la Ley 30. Es decir, es una lucha histórica de ella, pero también de todo el sector, de los rectores. Es un proyecto de ley que está contando con el apoyo de los rectores de las universidades públicas, de organizaciones como ASCUNGELAS, que es la Asociación Colombiana de Universidades. Hay 70 congresistas que firmaron el proyecto y no todos son del partido del gobierno, hay independientes y hay incluso algunos de Cambio Radical, que es un partido de oposición. Entonces, digamos que a priori parece un proyecto con todas las de ganar en el Congreso. Sin embargo, el proyecto de ley estatutaria que se hundió en la legislatura pasada pasó 3 debates, se aprobaron 2 debates en Cámara, uno en Senado, y todos los debates obtuvo votación unánime, no tuvo votos en contra, pero en el último debate se hundió. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas políticas inciden en eso. Es un tema de plata. Si hablar de plata siempre es un tema delicado, sobre todo en el Congreso de la República. Entonces, digamos que no se puede cantar victoria, y dependerá mucho de que se logre el aval fiscal y de que se logre principalmente convencer a los congresistas del centro democrático y algunos de Cambio Radical que no están sumados en esta iniciativa, que son como la fuerza más grande de oposición en este momento. Entonces, estará por ver cuáles son las estrategias que usa el Ministerio de Educación para lograr esos acuerdos. Quisimos consultar a la representante Jennifer Pedraza directamente acerca de cómo recibe esta oportunidad para este proyecto. En la fotografía la vemos en el centro de esa fotografía, muy contenta junto a voces opuestas, como precisamente podría uno decir es opuesta en algún punto el ministro de Educación, porque a Jennifer Pedraza la han visto como oposición en algún punto. ¿Cómo recibe esta oportunidad para el proyecto? Este es un proyecto de ley que fue firmado por más de 60 congresistas de gobierno, de oposición y de bancadas como la mía, que es la bancada independiente. Y en ese sentido, pues sí, estoy muy optimista de que de verdad pueda convertirse en una ley de la República. Este proyecto además atiende, yo creo que francamente un acuerdo nacional. Es que no creo que haya nadie hoy en Colombia que pueda levantar la mano a decir, oiga, vean cómo les sobra plata a las universidades públicas. No, por el contrario, ya sea en Antioquia, en el Tolima, en el Chocó, en Bogotá, es claro cómo se han venido derrumbando edificios ante el abandono y ante la falta de financiación clara para las instituciones de educación superior públicas, y esto se debe a la fórmula que está definida en el artículo 86 de la Ley 30. En ese sentido, pues es un proyecto de ley además que construimos con rectores, rectoras, profesores y estudiantes, y francamente pues sí estoy optimista en que pueda convertirse en ley de la República, ya que la vez pasada se hundió. No logramos en ese momento que el Ministerio de Educación lo apoyara, así que pues hoy celebro que el Ministerio haya cambiado de opinión y que nos quiera acompañar ahora sí en este proyecto. La preocupación latente es el aval fiscal. Cubrir ese déficit es casi el mismo dinero que trae consigo una reforma tributaria completa,
¿Cómo van a hacer con la plata, representante? ¿No teme que se vuelva esto de nuevo un problema para que pase la reforma como le pasó a la ley estatutaria? Si bien la deuda histórica acumulada de las universidades públicas desde el 93 hasta hoy se estima en alrededor de 18 billones de pesos, claramente nadie va a plantear, y el proyecto no lo propone, en saldar esa deuda histórica en un año, ni siquiera en dos ni en tres. El proyecto es flexible en materia de qué tanto pueden crecer los recursos por encima del índice de costos de educación superior. Lo que garantiza es que se financie por lo menos los costos de nómina asociados a los salarios o al régimen salarial de los docentes. Pero el margen de acción para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda es muy amplio. Nosotros hemos proyectado 5 sendas de crecimiento de los recursos, y en ese sentido no creemos que realmente el impacto fiscal sea muy grande en el corto plazo. Nuestra apuesta es que esta deuda histórica de 18 billones se pueda saldar en 10 o 15 años. De 10 a 15 años es el plazo temporal que hemos propuesto. Nunca hemos pensado que esto se fuera a resolver en una sola vigencia fiscal, ni siquiera en un solo gobierno. Así que pues el objetivo es, de alguna manera, diferir a varias cuotas ese pago de esa deuda histórica, y por ende creemos que el Estado colombiano tiene la posibilidad de asumirlo, sobre todo pues porque las finanzas del Estado son realmente digamos muy potentes, y en ese sentido el impacto es marginal. Hablando del ministro, él también está presente ahí. José Daniel Rojas está en esa misma fotografía en la que todo el sector de educación está como celebrando. ¿Cuál ha sido ese gran aporte, si lo ha hecho este nuevo ministro? Porque pareciera que hubiese abierto canales para hacer cosas posibles. Bueno, este ministro viene precisamente de una base social. Él es activista, fue activista por muchos años, y de hecho perteneció a ese movimiento de la Mesa Estudiantil Nacional, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, que fue la que encabezó el paro en el 2011, el paro estudiantil de 2011, y él viene de ese movimiento. Entonces él es muy cercano al movimiento estudiantil, que fue uno de los más reacios a que el proyecto de ley se presentara como es. Como les mencionaba al principio, la idea del proyecto, la idea original del gobierno era modificar estos 2 artículos de la ley 30, y sin embargo esto evolucionó a una idea de una reforma integral a la educación superior que nunca logró radicarse. Y la idea de por qué se cambió de idea y buscaban cambiar temas como gobierno universitario, como el bienestar, como modificar la esencia misma de la educación superior en Colombia, fue por la presión del estudiantil. Y llegó este ministro a dialogar con los estudiantes, y de hecho nos comentaba en entrevista que tal vez la reunión más dura que tuvo como en el proceso de erradicar este proyecto de ley fue precisamente con los estudiantes, y convencerlos de que tocaba empezar por la financiación, porque con financiación se puede garantizar los otros cambios que el movimiento estudiantil espera. Entonces digamos que esa cercanía con los movimientos sociales, particularmente con los estudiantes, fue muy importante, pero también recordemos que este ministro viene también con unos antecedentes difíciles en materia de relación con la oposición, incluso con los medios de comunicación. Se le fue muy criticado desde que fue nombrado por algunas alocuciones, por algunos pronunciamientos que tuvo bastante subidos del tono, y pues se espera que esto no le vaya a jugar en contra a la hora de lograr acuerdos, particularmente con la oposición. ¿Cómo van los demás rectores? Comentaba usted que los rectores de las universidades públicas están conectados con la iniciativa. De todos modos, ¿cómo van todos los rectores de las universidades públicas? ¿No ha habido voces de preocupación al respecto? Es decir, ¿el proyecto va sobre ruedas? Sí, con las universidades públicas no, precisamente ellas ayudaron a construir el articulado. Hablábamos con el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres. Él es el presidente del SUE, es decir, es la persona que representa a todas las universidades públicas del país. La única preocupación que él tiene es precisamente el tema financiero. Él no quiere que se repita lo que pasó con el proyecto anterior, que de plata, de definir de dónde son las fuentes de financiación, se hunda el proyecto. Pero pues en últimas, esta iniciativa representa plata para las universidades, y todo lo que represente tener mayores ingresos para ellas está perfecto.
La preocupación viene más que todo con las universidades privadas. Y es que la línea de este gobierno ha sido anunciar ampliación de cobertura, matrícula cero y una serie de apoyos dedicados exclusivamente a la universidad pública, cuando las universidades privadas son las 2/3 partes de estas instituciones y representan más de 1 millón de estudiantes. Y el 80% de los estudiantes de universidades privadas son de estratos 1, 2 y 3. Y sumado a eso, más algunas faltas de estímulos, por ejemplo con ICETEX, que se haya eliminado Generación E, que permitía a los estudiantes financiados por el Estado estudiar en universidades privadas, que estas iniciativas desaparecieran y no se abrieran nuevas cohortes, está generando preocupación en un sector muy importante de las universidades privadas que dicen nos están desconociendo y nos están condenando a una crisis financiera igual o peor a la que están atravesando hoy en día las universidades públicas. Representante Pedraza, las universidades privadas reclaman que las están dejando por fuera y se acaban los proyectos que permitían a jóvenes de escasos recursos acceder a la educación privada. ¿No terminarán afectando al sistema educativo de esta manera? Porque las universidades están pasando, las privadas están pasando también por las más duras y las maduras, ¿no? Desde mi perspectiva no hay un abandono de la educación privada porque pues el ICETEX sigue existiendo, sigue ofreciendo créditos educativos, que son la principal fuente de financiación de los estudiantes de las universidades privadas. Lo que sí es claro es que hay una reducción en la demanda por educación superior privada. A veces esto se generaliza hacia toda la educación superior y pues realmente en las universidades públicas siguen faltando cupos, solamente 1 de cada 10 egresados de 11 o bachilleres que se presenta logra conseguir un cupo, así que pues desde mi perspectiva la juventud, mi generación sí quiere estudiar, solamente que cada vez es más difícil conseguir 23 millones, 15 millones, 12 millones de pesos semestralmente para poder estudiar en las universidades privadas. En que sí estoy de acuerdo y creo que el gobierno ha subestimado mucho esta herramienta, es que la financiación de la ciencia y la tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología realmente es muy importante para las universidades privadas y para las públicas también, pero especialmente para las privadas, porque desde allí en donde en teoría se financian las actividades de investigación y los fines misionales de las universidades privadas. Pero ¿qué ha pasado? Como el gobierno le recortó el presupuesto a MinCiencias 25% el año pasado y propone volverle a recortar el 25% para este año. Y si a eso le sumamos la pésima ejecución del Fondo de Ciencia y Tecnología de las Regalías, que apenas tiene una ejecución del 14%, faltando apenas 4 meses para que se acabe la vigencia, pues entiendo esta dificultad que están atravesando las universidades privadas para desarrollar sus fines misionales y por eso es que creo que podemos coincidir en la causa de que para poderlas financiar quizás la mejor herramienta es una financiación vía el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las apuestas de investigación. Gracias por acompañarnos en el café de hoy nuevamente. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.